Estaba muerto y vida me entregaste. Estaba caído y tú me levantaste. Que va a transmitir la palabra del Señor. Vamos a orar por él para que el Señor lo ayude, para que el Señor derrame espíritu de revelación, espíritu de ciencia por el Espíritu, y que nos hable, que hable a mi vida y hable a la vida de cada uno de nosotros, porque somos necesitados de su palabra. Padre de la gloria, Señor Jesús, mira al hermano Germán, Señor. Este vaso que tú has escogido esta mañana para que hable tu palabra, Señor. Oh, Señor, úsalo de una manera sobrenatural, Señor, que Él pueda, Señor, hablar a nuestras vidas. Oh, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos y a la conocer, Señor. Haz tu obra extraña, Dios de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Saludo aquí a todos, cada uno de mis hermanos que forman el grupo. Y bíblicamente aquí somos un ministerio. Más que un comité, más que una fundación, somos un ministerio que está prácticamente, aunque no lleve el título de la iglesia, está pastoreándolo a mi hermano. Los saludo aquí a mi hermano Edison. También a sus ayudantes, aquí mi hermano Carlos creo que está ahora de ir también. Está ayudando. Amén. Y el hermano Luis también. Amén. Saluda también al equipo de misiones en grupos especiales. Amén. La hermana Blanca, la hermana Cecilia, la hermana Caterine, el hermano Perea y la hermana Gloria. Aquí el evangelista más elegante del distrito, después de que muchos decían que era un indigente, hoy, mire cómo lo tiene elegante el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. A veces ni nuestra familia daba nada por nosotros, pero Dios dio la vida allá en la cruz del Calvario, nada menos que por amor a usted. Así que no tengamos baja autoestima. El Dios Todopoderoso se sacrificó por amor a usted. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 5. Vamos a esperar que los que tienen la palabra la encuentren para que todos leamos juntos. Si cuando usted encuentre, puede decir amén para darnos cuenta que los hermanos también pueden ayudarle a buscar a los jóvenes. Luis, alguien que le ayude a buscar al hermano Luis. Efesios 4:5, capítulo 4, versículo 5. Aquí voy a leer porque me gustó como dice aquí. Esta traducción es la Biblia Almeida, así como la católica es la Vulgata, la de nosotros es la Reina Valera, allá en Brasil es la Almeida. Dice, vamos a leer en portugués primero: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces quiere decir un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La Reina Valera dice un Señor, una fe y un bautismo. Pero aquí hacen una especificación. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace una especificación. Un solo. Entonces, vamos a mirar algo que plantean la iglesia trinitaria. Algunos dicen que Pedro hizo trampa para que los judíos creyeran en Jesús. Pero si la Biblia es la verdad y Pedro hizo trampa, ahí hay una mentira. Entonces vamos a ver que la Biblia no usa trucos para llegar al ser humano. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y hay una sola verdad. Amén. Dice
dice que hay un solo Señor, que es Jesucristo. Jesucristo, según Timoteo 3:16, dice que Dios se manifestó en carne. Amén. Dios se mostró a la humanidad Gloria a en Dios. carne. Porque si nosotros lo viéramos en su esencia espiritual, no resistiríamos esa potencia. Y por causa de nuestro pecado, dice la palabra que moriríamos. En Efesios, Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en ese cuerpo de ese hombre que se llamó Jesús, habita el 100% de la divinidad. Otras traducciones dicen que en Él habita el 100% del Espíritu Santo. Es otras traducciones. O sea que Jesús no es una tercera parte de la deidad. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Cuando los hombres no entienden la palabra de Dios y analizan la palabra de Dios de acuerdo a pensamientos humanos, mas muchos no la analizan de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, Jesús fue 100% hombre. Amén. Y 100% Dios. Gloria a Dios. Jesús fue como el Hijo del Hombre, se le llamó, ¿por qué? Porque nació de una mujer de la especie humana. Y la especie humana produce hombres y mujeres. Y genéricamente nos llamamos hombres. Pero como Hijo de Dios es, ¿por qué? El Espíritu Santo, que es la esencia de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 4:24 dice, vamos a leerlo aquí, dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Está hablando de que Dios es espíritu, es la esencia de Dios, espiritual. Nosotros somos materialmente seres humanos, pero Él espiritualmente es. Él es espíritu espiritualmente, así suena como redundante. En Levíticos capítulo 19, creo que es, versículo 1 y 2, dice que seamos nosotros espirituales. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces dice que debemos ser santos, nos da una orden que debemos ser santos porque Él es santo. Amén. Entonces ahí podemos coligar que Dios es un espíritu y es santo. Amén. Santo no quiere decir que es un muñeco pintado en la pared, que es un muñeco hecho de yeso o tallado de piedra o de madera, o que santo es una figura hecha por hombres. Yo tengo una habilidad y algo que yo quise hacer desde niño, y yo quería ser pintor, fue la primera, y yo sé de dibujo técnico, sé también de dibujo artístico y sé también de dibujo caricaturesco. Yo cuando estudiaba, yo con lápiz le pintaba la cara a mis compañeros de salón. El profesor estaba dando la clase y yo estaba con un papel y mirando a uno de mis compañeros le dibujaba la cara y yo le pasaba después a él la foto de esa persona, y yo hacía imágenes con una cara de un hombre barbado, con los ojos tristes, una mirada como cabizbaja, y yo decía que eso era Cristo, y eso no era Cristo, era un dibujo que yo había hecho porque
Ningún hombre tiene la capacidad de ser un Dios. Amén. Dios sí tiene la capacidad de ser hombre. Hombres, entonces, Dios es santo porque santo significa el hombre que ha renunciado a la maldad, el hombre que ha renunciado al pecado. La iglesia tradicional tiene un cuento que los santos no sudan ni tienen pecueca. La verdad es que un santo, si no se baña, si no se hace aseo, suda y le da pecueca. Porque un santo es un ser humano que se ha apartado para Dios, para obedecer a Dios y para servirle a Dios. Eso es un verdadero santo según la Biblia. Entonces, por eso estamos hablando aquí que hay un solo Señor, hay un solo Dios. En la Biblia aparecen dos bautismos. Y es el bautismo para arrepentimiento que ministró Juan al Señor Jesucristo. Y ese bautismo, Juan era el presentador del Mesías que iba a llegar. Entonces, Juan empezó a predicar allá en el desierto: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Y por qué predicaba eso? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del cielo, la tierra y el universo, venía a manifestarse en carne. Entonces, para que el pueblo recibiera al Señor en su corazón, uno de los requisitos que tenemos que hacer todos los hombres es arrepentirnos. Gloria a Dios. Reconocer que le hemos fallado al Señor. Reconocer que hemos pecado contra Dios. Y cuando reconocemos, usted no tiene necesidad de acercarse a un hombre a pedirle que le perdone los pecados. A Jesucristo lo juzgaron que porque siendo hombre perdonaba pecados. Ahora Jesucristo era un hombre sin pecado. Y él tenía la autoridad porque era Dios manifestado en carne. No era una segunda persona de la Trinidad, él era el primero y el último, el alfa y la omega. Amén. El principio y el fin era él. Amén. Entonces, ese Jesucristo que iba a empezar su ministerio, Juan el Bautista lo estaba presentando y estaba preparando, diciéndole al pueblo: prepárense, porque el Mesías que ustedes están esperando, ese Mesías está próximo a aparecer. Aleluya, amén. Después aparece Jesucristo pidiéndole arrepentimiento y manda a los apóstoles a predicar que se arrepintieran también. Amén. Ya cuando él empezó su ministerio. Amén. El Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne. Manifestarse es mostrarse, dejarse ver. Dios se dejó ver en un manto de carne. Amén. Gloria a Dios. Santo, amén, aleluya. Entonces, él mismo también predicó que se arrepintieran. Pero cuando ya todo fue consumado, dice en Juan capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque los que bautizaban, los que tenían la tarea de bautizar eran los apóstoles. Entonces usted se va a la palabra de Dios. En la palabra no aparece ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los bautismos que usted encuentra realizados en la Biblia por los apóstoles se realizaron en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué se realizaron en el nombre de Jesús? Porque la palabra de Dios nos dice, en Hechos 4:12 nos dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Qué podemos olvidar aquí? De que el único nombre que autoriza para el perdón de los pecados, como dice en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces,
el único nombre autorizado para que usted tenga una seguridad plena de salvación es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque Jesús fue el que pagó la deuda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La deuda que usted y yo teníamos por causa de nuestro pecado, Él fue el que la pagó. Amén. Entonces, si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted está bautizado en un nombre que no tiene la autoridad Amén. para perdonar sus pecados. Y si sus pecados no son perdonados, está condenado. Así de sencillo. En Colosenses 3:17 la palabra de Dios nos dice: todo lo que usted haga, sea de palabra de hecho, hágalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. O sea que si usted echa fuera demonios, si usted ora y el Señor hace sanidades en el nombre de Jesús, pero usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, le falta pelo para el demonio. Le falta algo para usted. El todo, otra vez, como decíamos ahora en Colosenses 2:9, para que usted haga el 100%, le falta bautizar en el nombre de Jesús. Y de pronto esto lo puede llevar a usted cuando usted se encuentre ya con el Señor Jesús en el juicio y le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Y por qué no los conoció? Porque despreció el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Porque despreció el nombre autorizado para la salvación. Amén. En Gálatas 3:27 la palabra de Dios nos dice también que los que son bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén, amén, amén. Y esto también me lo puedo coligar con ¿qué? Esto lo puedo coligar con Efesios 6:10, donde habla de la armadura. Amén, amén. Un revestimiento es como lo que usa, lo que usa el ESMAD, esta coraza, usa de ellos una armadura así, para protegerse. Los soldados usaban esta armadura, la armadura tenía una parte que era de cuero, y debajo de la parte de cuero iba una malla metálica. Esto hacía que si un soldado lo iba a trazar con una espada o lo iba a trazar con una lanza, esto le frenaba. Y muchas veces una herida que pronto podía pasar, que iba a ser mortal, ya no era mortal, o le evitaba la herida. Entonces era una protección. Entonces, si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, le da a uno la impresión de que usted no ha recibido la armadura del Espíritu. Está desprotegido. Está desprotegido. Amén. Y cuando el enemigo lo ataque, Es vulnerable. es vulnerable. Amén, hermano. Entonces, hoy está ese llamado. Amén. El bautizarse en el nombre de Jesús no es un oprobio como predican algunos. El bautizarse en el nombre de Jesús es una certeza de salvación. Una garantía. Es una garantía de salvación. Amén. Y hoy, si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús y está pensando a bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, piénselo. Y si usted se ha bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le falta algo para completar el 100%. En Mateo 28:19, si tomamos el torcido que se hizo ahí, dice que en el nombre en singular del Padre, que es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento y aún hoy, del Hijo, que es la manifestación de Dios donde termina la ley y empieza la gracia, Amén. y del Espíritu Santo, que es la manifestación de hoy en los tiempos de la gracia. Gloria a Dios. Hoy se ha manifestado como Espíritu el Señor. Gloria a Dios. Y esas manifestaciones hoy
se llama Jesús. Amén. Y Jesús no es lo que nos han enseñado que Jesús significa Salvador. Porque una verdad media es una mentira completa. El verdadero significado de la palabra Jesús es Jehová Salvador. Jehová se manifestó como hombre para salvarlo a usted y salvarme a mí. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hoy yo he estudiado por medio de internet unas 4 traducciones de la Biblia modernas. Ahí el hijo mío bajó una Biblia que vale 8,000 pesos en internet, que me parece que es barato. Amén. Ahí vienen unas correcciones, no recuerdo el nombre, de los versículos como están en el original. Amén. Hay una Biblia que se llama la Biblia Kadosh, que significa gloria. Y es una Biblia que tradujeron un grupo de judíos mesiánicos. Amén. El judío mesiánico es los que han aceptado a Jesucristo como Mesías. Amén, amén. Y en esa Biblia aparece, dice, hubo una corrección, hubo un cambio que hizo la iglesia tradicional y metieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahí dice que según los manuscritos más antiguos, los manuscritos más fidelignos, más fieles, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Amén. Y el nombre de que estaba hablando se llama Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Ya son como 4 Biblias que están corrigiendo esa parte. Amén, amén. Primera de Juan 5:7. Ese también dice que fue metido como en el siglo IV o en el siglo V. Y yo tengo una Biblia que se llama la Biblia Textual Reina Valera. Ahí también vienen correcciones que según los manuscritos más antiguos y más fieles. Amén. Y habla de que 1 Juan 5:7 fue introducida en la Biblia en el siglo IV, Amén. que lo habían apuntado en la margen. Y unos siglos después lo metieron en el texto. Y dice que es espurio. Y dice que va contra el contexto del capítulo, dice ahí también. Entonces, ese nombre, que es sobre todo nombre, Amén. tiene un valor incalculable. Aleluya. Y ese nombre es para que usted y yo lo apreciemos. Amén. Para que usted y yo hagamos reverencia delante de ese Amén, nombre. amén, aleluya. Uno mira que llegan los presidentes y la gente le hace venia, llegan los reyes y la gente le hace venia. Pero a ese rey de reyes y señor de señores, como que no le hacemos la venia. Y a él es el único que tenemos la obligación de hacerle venia, de hacerle reverencia. Hablamos ahora de que el rey de reyes se había manifestado y que dice que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice ahí la palabra. Entonces, arrepiéntase. Amén. Y también dice la palabra, arrepentidos y convertidos. La conversión es cambiar de estado. Amén. Éramos unos pecadores, éramos blasfemos y todas cosas. Ahora nos vamos a convertir en santos, en hijos de Dios, Amén. en obedientes a la palabra. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Le hemos pedido al Señor perdón, hemos reconocido que somos pecadores y nos vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Y cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted tenga la plena certeza que sus pecados le son perdonados. Amén, amén. Aleluya. Tenga la plena certeza de que si usted es fiel al Señor, obediente a la palabra, si usted es fiel al Señor, obediente a los mandamientos del Señor, tenga la certeza que va a llegar el momento en que Dios lo va a llenar con su Santo Espíritu. Amén. Porque usted no fue diseñado para que usted
En usted moren demonios. Usted fue diseñado para que en usted more el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y es hora de que usted se arrepienta, bautiza en el nombre de Jesús, se expulsen esos demonios y entre el Espíritu Santo. Amén. Cuando la palabra del Señor dice, diga al débil soy, no diga al débil fuerte soy. No es ese que apenas le da alcohólico sale corriendo a buscar el jíbaro. No, es el que se ha arrepentido, se ha bautizado en el nombre de Jesús, le sirve al Señor y cuando siente esa debilidad, clama a Dios y el Espíritu Santo de Dios va a actuar en usted. Fortalecerlo. Amén, aleluya. Cuando la palabra de Dios dice, cuando a Juan se le reveló, allá en el Jordán, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue un cambio en la historia espiritual y en la historia humana. Amén. Porque los corderos que sacrificaban tapaban el pecado del ser humano. Pero lo cubrían y el hombre volvía a pecar. Y así en el transcurso de la vida, cada que pecaba, había que sacrificar corderos. Pero ese cordero ya no viene a tapar tu pecado, viene a quitarlo. Amén, aleluya. Entonces, permita que el Señor te entre a su corazón. Amén. Yo reconozco, yo traté de dejar mi vicio. Hice cosas, fui hasta Oruro. Pero ellos no tuvieron. Dice que llevaron una caneca y que para prepararla. Yo quería dejar eso y invitando a mi a tomar más trago de la bruja, porque era una bruja. Entonces, Dando una toma. amén. Amén. Entonces, mi hermano, amén. Metan en Jesús. Cuando yo me metí en Jesús, no fui yo, fue el Cordero de Dios que quitó esa dependencia. Fue el Cordero de Dios que quitó esas ansias, esa orden que me daba algún espíritu. Vaya, tome, vaya donde sus amigos. Uno decía después de la bebeta, el guayao, no vuelvo a tomar. Y salía uno a la calle, estaban los amigos, tenga y venga para acá otra vez. Pero cuando el Cordero de Dios llegó a mi vida, Dios me estaba preparando ¿para qué? Para que me acercara a la iglesia. Amén, aleluya. Me acerqué a la iglesia, me dieron la doctrina, había ido a la iglesia trinitaria, me estaban enseñando de que Dios era como un huevo, que el huevo tiene cáscara, que el huevo tiene la clara y tiene la yema. Eso me estaban enseñando, que éramos como el aceite 3 en 1, que el aceite 3 en 1 trae 3 clases de aceite. Amén. Entonces, una vez pasaron una anciana una viejita como de unos 80 años, bien viejita. Yo estaba allá en la carrera 16, que yo trabajaba ahí con un motocarro. En la carrera 16, en la carrera 13, entre calle 16 y 17. Estaba ahí, estaba almorzando. Cuando llegaron las ancianas me dijeron, usted, permite que le demos una palabra. Yo había comprado una caja de comida que traía la sopa y traía el seco. Y cuando las ancianas me hablaron, ahí no me hizo que yo pusiera esa caja y ese tarrito a un lado y le prestaba atención a las ancianas. Ellas me dieron el mensaje de salvación. Amén. Yo estaba asistiendo porque me habían invitado. Unas veces iba a la cruzada estudiantil y cristiana, otras veces iba a las asambleas de Dios que quedan por donde quedan detrás de nosotros. Pero cuando yo miré ahí, en el Torcal había una iglesia. Y yo le dije a mi hermano que estaba asistiendo allá, mi hermano se había bautizado en la Trinidad. Y le dije, Milton, hay una iglesia que nos queda aquí en el mismo barrio, vamos. Y yo recuerdo que fue un culto de Dorcas. Cuando yo llegué allá, uno llega a sentarse en los puestos de atrás. Y como estaba la iglesia llena, repleta, una hermana me sentó adelante.
Y yo no sé qué fue lo que sucedió. Aleluya. Se cantaron los coros. Allá en la Asamblea de Dios, los cantantes eran profesionales. Había un anciano, un gringo, que él trabajaba en el conservatorio y él les daba clases y les enseñaba también para clases allá en el conservatorio. Y usted oía esa orquesta allá de las Asambleas de Dios. Eso era como usted oía el CD hoy en día. Los instrumentos perfectos, la voz perfecta. Pero cuando yo llegué al troncal, allá en el culto de Orcas, eso fue un jueves, yo miré que las hermanas que estaban cantando la alabanza no eran tan perfectas, pero tenían algo de perfección y era el Espíritu Santo. Amén, amén. Yo capté, a pesar de que yo era inconverso, capté esa diferencia. Amén, amén. Gloria a Dios. Las hermanas de la Pentecostal, del grupo que tenía el pastor Alcibiades González, tenían algo que no tenían las profesionales. Amén, amén. Y era el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo no sé en qué momento, ni me di cuenta cuando yo terminé en ese altar, arrodillado, con mi cara llena de lágrimas. Y hoy recuerdo que yo hablaba unas cosas que yo no entendía en ese momento. Gloria a Dios. Y cuando ya pasó todo, yo me levanté. Cuando yo vi la puerta grande de la iglesia estaba cerrada. Ella tenía una puerta pequeña a un lado, era la única que estaba abierta. Y esa iglesia que estaba llena estaba vacía, solamente habían 4 hermanitos de color que estaban rodeándome ahí. Y nos paramos, o me paré, y ellos tomaron la dirección y fueron a darme estudio. El pastor asistente después también me dio la doctrina y yo entendí que el Señor era uno y que el bautismo era en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y para la gloria de Dios, no es mi esfuerzo. En julio completé 30 años de andar en el camino del Señor. Amén, amén. 30 años de ver que sí vale la pena servir al Señor. Amén. 30 años de ver que ese bautismo en el nombre de Jesús es una bendición. Que ese bautismo en el nombre de Jesús me está garantizando la salvación, me está garantizando la protección de Dios, me está garantizando algo de sabiduría de Dios Gloria a Dios. para llevar el mensaje de salvación a las joyas, a esas personas donde muchos desprecian, donde muchos dicen allá no hay que hacer nada. A mí me dijo, ya para terminar, 2 hermanos de Troncal me dijeron: usted, cuando yo empecé, el enemigo quiere desarmar. Antes de tiempo, el plan que Dios tiene para usted. No deje que el enemigo lo desarme. Me dijeron, usted lo que hace es ir a botar las telas a los marranos. Y me dice uno de los hermanos: ¿usted cree que un tipo todo el marihuanado va a oír el mensaje? Y Dios me dio una palabra. El Dios que usted predica, de pronto no lo va a oír, pero yo creo que el Dios que yo predico, si Él tiene a ese tipo que está en la traba más tremenda, Dios ya te entender que es para sacarlo de allá. Hoy el consejo es que los que no se han bautizado en el nombre de Jesús, se bauticen en el nombre de Jesús. Y los que se han hecho bautizar en el otro bautismo, porque ahora que es un solo bautismo, ¿no? Ya con el de Juan serían 3, pero cuando Jesucristo terminó su ministerio, cuando Jesucristo dijo, consumado es, quedó el bautismo en el nombre de Jesús, porque ahí ya se confirmó ese nombre para salvación. Entonces, esa es la invitación que hoy tenemos para ustedes. El bautismo del Señor Jesús es en el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, es una verdadera bendición y una plena garantía para su salvación. Amén, amén. Gloria a Dios. Doctrina pura. Necesitamos conocimiento para que no nos vamos a extraviar.
para que cualquier viento de doctrina no nos vaya a coger, nos vaya a sacudir y nos vamos a salir del camino que el Señor ha trazado para que usted obtenga la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios. Me llamó la atención y para de pronto redondear lo que el hermano dijo, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17, hay un versículo que me llamó la atención y siempre me ha inquietado. Hechos, capítulo 17. Gloria a Dios. 17, 28. Porque en él vivimos y nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, lo que el hermano decía, que él pintaba y pensaba que la divinidad de Dios era así. ¿Sí? Entonces nosotros como seres humanos creemos que Dios es como nuestra mente finita nos dice, pero Dios es un ser extraordinario y es espiritual. Aleluya. Es espiritual. Tenemos que verlos con los ojos y con los sentidos espirituales para entenderlo y comprenderlo. Así como que decía el hermano, la grandeza de Dios, Él lo llena todo lo llena. Nosotros estamos aquí hablando de Él, pueden haber 5 allá hablando de Él, en cualquier hemisferio, latitud del mundo, alguien que esté hablando de Él, ahí está el presente. O sea, la presencia de Dios, si nosotros lo pudiéramos, no podemos resistirle, como decía el hermano, porque somos carne y somos pecaminosos, y Él es puro y Él es santo. Gloria a Dios. Vamos a orar para que esta palabra haya cabido en nuestros corazones, para que Dios nos ayude a entender y a comprender, así como dice Isaías 43:10. Vosotros mis testigos, para que entendáis y comprendáis y sepáis que yo mismo soy, que el siervo que yo escogí, yo mismo soy. Ese siervo es Jesucristo. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias por tu santa y poderosa palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, haya cabido en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra ilumine el camino por donde andemos, Señor. Que esta palabra, Señor, nos convierta, Señor. Que esta palabra, Señor, que es de gran bendición para nuestras vidas, Señor, se quede en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Siémbrala, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que podamos dar frutos, Señor, al 100%, que esta palabra caiga en tierra buena, Dios de la gloria, Señor, porque ese es tu propósito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén. Bueno, le damos un saludo al hermano, nuestro hermano y pastor Adolfo Valencia.